Hola, bienvenidos. En el vídeo de esta semana vamos a terminar de leer el capítulo 9 de las Sextas Moradas y en concreto vamos a leer desde los puntos 11 al punto 18. Como recordaréis, los primeros puntos de este capítulo, la santa nos va a hablar de unas visiones, las visiones imaginarias. Y en general, como recordáis, todos estos últimos capítulos lo está dedicando la santa a hablarnos de las experiencias sobrenaturales que tienen lugar en estas últimas moradas, es decir, cuando el alma ya está muy unida a Dios. A veces da estas experiencias, ¿no? Como la visión imaginaria de Cristo de la que nos está hablando en este capítulo. Pero al final de este capítulo, hoy vamos a leer cómo la santa nos va a dar una doctrina muy importante y referida a la actitud que debemos de tener sobre este tipo de experiencias sobrenaturales. Más aún, nos va a señalar el camino del amor más grande, el de la donación a Dios, de la entrega a Dios por puro amor, sin esperar nada a cambio. Esa será la doctrina que nos va a proponer hoy la santa. Los primeros puntos que vamos a leer hoy, los puntos 11, 12 y 13, la santa sigue hablando y como aconsejando a la persona que haya recibido esta visión imaginaria. Ya está, como sabéis, el libro de las moradas es como un diálogo con sus monjas, ¿no? Ella les está hablando a sus monjas, considerando que estas monjas, pues algunas de ellas pueden haber recibido esta merced. Y entonces les aconseja. Y en estos puntos lo que les aconseja es respecto al confesor. Dirá en el punto 11 que un confesor al que una persona le vaya contando que ha recibido una visión de estas, si tiene don de discernimiento de espíritus y mejor aún dice ella, si tiene letras, aunque no tenga experiencia, es decir, aunque el confesor al que vaya no haya tenido nunca esta visión, no haya vivido esto por experiencia, sí que le será fácil discernir si son de Dios estas visiones. Pero tendrá que esperar a que pase un tiempo, es decir, que empiece a verse los frutos. ¿Y cuáles son los frutos que tiene que dar una visión si es verdaderamente de Dios? Crecer en humildad y fortalecerse, es decir, crecer en virtudes. A las monjas, ¿qué les va a aconsejar? Pues le aconsejará sobre todo que si tienen experiencias sobrenaturales, en concreto estas visiones, pero cualquier experiencia sobrenatural, deben de ser muy sinceras con su confesor y contárselo todo. Así lo dirá ella. Es mucho menester, hermanas, que andéis con gran llaneza y verdad con el confesor. Y añade en contar la oración, es decir, no solamente los pecados, sino también en contarles la oración. Dice que el Señor es muy amigo, es decir, está muy contento de que seamos muy sinceros y que le contemos todo a nuestro confesor, es decir, a la persona que le representa, contando todos los pensamientos y las obras, por pequeñas que sean, nos dirá la santa. En general, la santa está llena de confianza en Dios y nos dice y le dice a sus monjas que no anden preocupadas y angustiadas si reciben experiencias sobrenaturales por ese discernimiento. Dice, basta con que tengáis dos cosas, ¿no? Humildad y buena conciencia. Porque si tenéis estas dos cosas, aunque realmente la experiencia sobrenatural no fuera de Dios, sino que fuera un engaño del demonio, al final el alma saldrá beneficiada, saldrá con mucho bien, ¿no? Incluso si fuera engaño del demonio, esta visión, dice la santa, bueno, pues aunque fuera engaño del demonio, la persona al creer que es una visión de Dios, lo que hará se esforzará más por el reino de Dios, también se esforzará por traer presente muchas veces esta imagen en su interior y por lo tanto la imagen de Jesucristo se acordará mucho más del Señor y al final el demonio saldrá escaldado, ¿no? Porque al final sacará un beneficio para su alma, ¿no? Este concepto que nos dice aquí la santa, que como sabéis también nos lo dice San Pablo en la carta a los romanos, ¿no? Todo es para bien de los que le aman. Esto nos tiene que hacer estar siempre con gran alegría y confianza. Pues como sabemos, todo aquello que nos suceda, ¿no? Cualquier cosa que nos suceda, incluso hasta nuestros propios pecados, nuestras equivocaciones, nuestros aparentes fracasos, todo esto lo puede transformar el Señor en bien para nuestras almas. Esto es lo que nos quiere transmitir hoy la Santa, ¿no? Siempre que andemos, como dice ella, con
rectitud de conciencia y con humildad. Y el punto 13, bueno, pues lo dedica a un tema muy concreto y es lo que le sucedió a ella con sus confesores, con las personas a las que fue a consultar cuando tuvo estas primeras visiones imaginarias de Cristo. Y es que le mandaron, como no lo veían claro que fuera de Dios y se creían que era el demonio, pues le mandaron que hiciera higas, es decir, un gesto despreciativo, ¿no? Y ella sufrió mucho por esto, ¿no? No, dice que la persona que le había pasado esto estaba muy afligida, está hablando de ella misma, ¿no? Estuvo muy afligida, pero como no se atrevía a no obedecer al confesor, pues lo hizo, ¿no? Y entonces le aconseja a las monjas que si les pasa esto, y en caso de que les aconsejaran hacer esto, pues que no lo hagan. Que no lo hagan. Con gran humildad le den esta razón que explica ella aquí al confesor para no hacer esto. Y es que ella nos dice que, pues que igual que ante una imagen de un rey o de alguien que sea muy importante, ¿no? Pues aunque no sea el propio rey, sino solamente sea un retrato, no se hace un gesto despreciativo, pues mucho menos ante Dios. Luego, aunque fuera un engaño del demonio y solo fuera una representación y no una verdadera visión, no se debe hacer un gesto de desprecio. Esta razón se la dieron a ella otros confesores ya después y por eso se la quiere contar a sus monjas por si les pasase lo mismo que le pasó a ella. Luego en el punto 14 nos explica, y ella lo cuenta por su propia experiencia porque ella había vivido estas visiones, que esta visión imaginaria de la humanidad de Cristo deja muchísima ganancia y efectos al alma. Y una de las grandes ganancias nos dice ella que es que el hecho de haber visto ya, aunque haya sido tan poquito tiempo, pero haber tenido una visión de la humanidad de Cristo, hace que cada vez que ella en la oración quería meditar por alguna escena del Evangelio o por un paso de la Pasión, pues le venía la imagen de Jesucristo, le venía esta visión y eso le ayudaba mucho a poderse centrar en esa meditación de ese pasaje de la Pasión, ¿no? Eso entre otras muchas ganancias y efectos, ¿no? Pero fijaros que al punto 14, después de habernos contado esto de que le había pasado en ella, sin embargo, ella cambia y lo que hace es que pasa a darnos un consejo importantísimo, ¿no? Muy importante, y no solamente para el tema de las visiones, sino en general para todo el tema de las experiencias extraordinarias. Os voy a leer lo que nos dice la santa textualmente. Avisaos mucho, mucho, dice ella, que cuando sepáis y oiráis de Dios hacer estas mercedes a un alma, jamás, jamás les supliquéis ni deseéis que os lleve por este camino. Fijaros la santa qué contundente es, ¿no? O sea, nos está hablando de las cosas que hace Dios en las almas en estas últimas estancias del castillo y ya nos había anunciado al principio del libro que ella lo que quería sobre todo es hablarnos de esto, ¿no? Pero a la vez nos dice que que no le pidamos a Dios ni deseemos ni pongamos nuestro deseo en que nos lleve por este camino de las experiencias extraordinarias. Y fijaros que ahora va a dedicar el punto 15 a enumerar 6 razones, nos va a ir diciendo una por una 6 razones, aunque luego nos dirá que podría decirnos muchas más, ¿no? Para darnos este consejo tan importante. La primera es que sería una falta de humildad el considerar que somos merecedores de estas gracias. La segunda, que son muy peligrosas, y ya lo habíamos dicho al principio del capítulo, ¿no? Son muy susceptibles de engaños del demonio. La tercera, pues que después de que si la persona pone el deseo en tener estas visiones, entonces le puede engañar su imaginación, porque de tener ese deseo puede pasar a imaginarse, a creer que lo tiene verdaderamente. Pero la cuarta razón, para mí la más importante, es que la santa nos dice que ante todo tenemos que confiar en Dios, ¿no? Que sea Él el que decida por qué camino nos lleva en la oración. Fijaros, nos dice, tenemos que confiar en Él porque Él es el que mejor nos conoce y más nos ama. Entonces, el camino que Él tenga determinado para nosotros, el camino de oración, sea con gracias extraordinarias o sea sin ellas, ese va a ser siempre el mejor, ¿no? Y tenemos que confiar, abandonarnos completamente en Dios, ¿no?
Y después también os quería señalar la quinta razón que también es muy importante, y es que dice la santa que los que reciben este tipo de gracias, también el Señor les da muchas pruebas, muchos trabajos, ¿no? Y que dijéramos que desear esto pues también puede implicar tener muchos sufrimientos y muchos trabajos, ¿no? Y no sabemos si vamos a poder resistirlos, ¿no? Y luego ya los puntos siguientes, 16, 17 y 18, que os animo a que los leáis muy detenidamente porque son algunas de las líneas más interesantes y más importantes de estas sextas moradas. La doctrina de la Santa va a ser muy clara sobre el tema de las gracias extraordinarias, ¿no? Y va a decirnos una serie de puntos muy importantes. Fijaos, el primero es el que ya hemos señalado, ¿no? La confianza total en Dios en el camino por el que nos lleve la oración. Dice la Santa que Dios es el que mejor nos conoce a cada uno, conoce lo más profundo de nuestro interior y es el que más nos ama. Por lo tanto, debemos de abandonarnos completamente al camino por el que nos lleve, ¿no? Y no desear el camino de otros. No leer la vida de no sé qué santo que tuvo esas gracias y decir, ay, ¿por qué no las tendré yo? No, sino confiar en que Dios es el primero que nos quiere llevar a la santidad, que nos quiere llevar a la plena unión con Él. A cada uno de nosotros nos quiere de una forma única y exclusiva y tiene pensado un camino único y exclusivo para ti. Entonces no desees el camino de otra persona, ¿no? No desees gracias que hayan recibido otras personas, sino confía y abandónate en sus manos, ¿no? Por donde Él te lleve. Después, con gran rotundidad, nos indica que estas gracias no hacen más santa a la persona. Dice que hay muchos santos que nunca han recibido gracias de estas extraordinarias ni visiones, y en cambio otras que sí que lo han recibido y que no llegan a ser nunca santas, ¿no? Luego, poner mucho cuidado en no identificar santidad con gracias extraordinarias. La santa además nos dice que si la persona no recibe gracias, pero que con su propio esfuerzo llega a un alto grado de las virtudes, pues que va a tener mucho más mérito que la persona que dijéramos que va por el atajo de las gracias extraordinarias, ¿no? Y esto lo hace para animar a sus monjas a que quieran seguir creciendo en virtudes y ser santas, aunque no reciban visiones ni ningún tipo de gracias. Y también nos quiere animar a nosotros, ¿no? Y los puntos 17 y 18, fijaros, son los más importantes del capítulo, porque en el punto 17 nos habla de dos personas que no son otros que ella y San Juan de la Cruz, que recibían este tipo de mercedes. ¿Y qué nos dice? Pues nos dice que lo que querían era todo lo contrario, querían servir a Dios de balde, es decir, sin recibir nada a cambio. Y por eso se quejaban ambos a Dios por estos regalos que recibían en la oración y le decían, Señor, no nos des más regalos porque queremos servirte, queremos dártelo todo y no por lo que nos des, sino por amor a ti, ¿no? Y en el punto 18 vuelve a repetir esta idea que es muy importante, ¿eh? Las almas verdaderamente enamoradas de Dios no le sirven por sueldo, no le sirven por lo que va a recibir, sino que lo aman sin recibir nada a cambio, ¿no? Solo, dice ella, fijaros qué expresión tan bonita, por contentar al amor, ¿no? Por hacer feliz a Dios. Bueno, pues esta es la propuesta que nos hace Teresa hoy. No desear las gracias extraordinarias, no desear nada extraordinario, sino desear todo lo contrario, ser nada, aniquilarse, dice la santa. Si con eso podemos contentar más a Dios y le damos más gloria, no desear nada para nosotros, sino tener los ojos completamente puestos en el Señor y simplemente seguirle y darlo todo por Él. Bueno, pues con la lectura de esta parte tan bonita del final del capítulo 9 de las sextas moradas os dejo ya y como siempre os invito a suscribiros al canal los que todavía no os hayáis suscrito y activar la campanita para que os avise de todos los vídeos nuevos que subamos y también a dejarme los comentarios, que siempre me alegra mucho que dejéis comentarios en los vídeos, las personas que lo hayáis oído, para también hacer preguntas o cualquier tipo de comentarios que yo trataré de contestar lo antes posible. Muchísimas gracias.